One Life Outreach presenta Entre Nosotros, conectándote con Dios. Hola, ¿qué tal? Somos los pastores Claudia y Alex de la Comunidad Cristiana de Transformación. Estamos con los pastores Rodi y Nelly. En el programa Entre Nosotros. Un saludo muy especial. Bendiciones. Un podcast edificante, espiritual. Lo que tenemos que aprender a hacer es venir a los pies de Jesús y entregarle todas esas preocupaciones. Y muy refrescante. Pueblo, la nube se levantaba y se iba y se empezaba a mover y el pueblo de Miro tenía que recoger todo y arrancar patitas para que te quiero detrás de la nube, porque si no, el que se quedaba atrás, ¿sabes lo que le pasaba? Se moría. Los pastores Rodi y Nelly presentan Entre Nosotros, conectándote con Dios. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Entre Nosotros, conectándote con Dios. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Y algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Nos levantaré y su gloria tocaré. Y algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. 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 Te alaba Jesús, la gloria es para ti, Señor, aleluya. Dios le bendiga, hermanos, bienvenidos a otra edición más de Entre Nosotros, conectándote con Dios en vivo y a todo color. Hoy en nuestros estudios de One Life Outreach desde San Cloud, Florida, que te habla es tu amigo y tu servidor, el Pastor Roddy, dándote la bienvenida. Las bendiciones, que hayas tenido un día lleno, pero lleno de bendiciones, de victoria, pero sobre todo que hayas buscado la presencia de Dios y que estés ahora gozándote. Tenemos hoy un programa súper, pero que súper especial. Y va a ser, que el de la semana pasada se va a quedar corto al lado del de hoy. Y te voy a explicar ya mismo por qué. Pero primero que nada, recuerda que estamos aquí todos los jueves. ¿Por qué te estás riendo? Porque es que todos los jueves son especiales. Sí, pero te digo por YouTube, hay que decirlo. Este es diferente, este está en otro nivel. Está a otro nivel,
Recuerda que estamos todos los jueves aquí a las 7:30 en nuestra página de Facebook Live bajo One Life Outreach, donde nos puedes buscar todos los jueves aquí. Invita a tu vecino, invita a tu jefe, invita a tu familia, invita al pajarito si habla y entiende español, invita a lo que también se va a llenar del Espíritu Santo. También nos puedes seguir en nuestra página de YouTube bajo Somos One Life, y también nos puedes seguir por nuestra página de Instagram como Somos One Life con el número 1. Y antes de continuar, tengo que presentar a estas personas que tengo hoy a mi derecha, porque normalmente tengo una a mi izquierda, otra a mi derecha. Ellos los voy a presentar en un momentito. Pero ella es la persona que me lleva todos los días, que Dios me la presenta, que Dios me la puso en mi camino, que me da cocotazo, como dije la semana pasada. Por la misma manera, ella es la que dobla rodillas cuando me veo caído, ella es la que está ahí intercediendo, igual cuando yo intercedo por ella de la misma manera. Y es la más hermosa de todas, con el respeto de las otras dos damas que tengo aquí. Y es mi amada, mi amiga, mi pastora, mi confidente. ¿Qué más me falta, Nelly? Todo. La pastora Nelly, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, Dios te bendiga. Oye, gracias por esa presentación, gracias. Me toca ganar café. Gracias por esa presentación y bienvenidos a todos en esta noche. Gracias por estar con nosotros. A mi derecha, a la derecha de la pastora, tenemos otra persona que es una persona muy especial en mi vida, en la vida de la pastora, una persona que conocemos por mucho tiempo, que no necesita presentación, pero se la voy a dar porque se la merece. Ella es una adoradora, es súper maestra, como siempre he dicho, hacemos unos estudios todos los días de los puntos y las comas en la Biblia, la importancia de por qué eso está ahí, y le sacamos ¿cómo se llama? La raíz cuadrada a todo lo que leemos de la Biblia. Y es Señor. Mi madre número 1, la número 3. Porque hay gente que tienen dos madres. Yo tengo 4. La que me trajo al mundo, la que me adoptó, la que me adoptó por segunda vez, y la suegra mía, que si me estás escuchando, Está bendiciones, está por ahí. Pero tenemos a la hermana Nelly. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y tenemos hoy 2x1, hermanos. La semana pasada, Sí, Señor. la semana pasada teníamos al 1, hoy tenemos al 2x1. Primeramente, pues quiero presentarles que ya ustedes lo conocen, él es nuestro apóstol, el pastor de Sanando la Tierra Internacional. Mi pastor, el doctor Alex Castro. ¿Cómo estás, pastor? Bendiciones a todos. Un gozo estar aquí y esperamos que el Espíritu Santo ministre a nuestra vida Amén. en esta noche, y les felicito por excelente programa. Gracias, Amén. pastor, por eso. Y last but not least, como dicen en inglés los americanos, tenemos aquí a la segunda mitad del pastor, la persona que lo guía, la persona que ora por él cuando él se ve La así, que me tumba el cheque. la que le, de verdad, Ella te da cocotazo Eso es también. importante. ella también es madre espiritual para nosotros y para muchos. Señor. Ella es también pastora en Sanando la Tierra, y es un honor y un privilegio tenerla aquí por primera vez, no solamente en el programa, pero en nuestra casa. Bienvenidos, ¿verdad? Que es la primera vez que están los dos aquí. Gracias. Y es Gracias. nuestra amada pastora, la doctora Arlene Castro, Muchas que es gracias. apóstol también. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contenta de estar en esta programación. A veces me conecto así cuando estoy trabajando, me conecto con la programación y les felicito. Amén. Realmente son unos temas interesantes Amén. y gracias a todos los que se conectan en esta noche. Sabemos que Dios tiene una palabra para Sí, ustedes. señora. Amén. Qué bueno, qué bueno. Quiero tomar este tiempo para saludar. Por ahí hay gente. Bueno, está conectada las personas de Colombia. Dios los bendiga. Si digo uno por uno, nos quedamos aquí. Pero gracias por estar Colombia presente. Sí, Gracias señor. por Dios les estar bendiga. Ohio Amén. presente. Está Oh, wow. México presente. ¿Puerto Rico está presente? Por ahí está Nueva York presente, mi madre, Qué mi bueno. hermano, Dios los bendiga que están por ahí. Por ahí están nuestros hermanos espirituales, los pastores Fernández están por ahí. Están nuestros hermanos en Cristo de Sanando la Tierra, por ahí hay varios. Qué bueno. Gloria a Dios. Barranquilla está conectada. Aleluya. Qué bueno. Aleluya. ¿Quién más, Ese debe pastora? ser Henry, ¿verdad? Henry debe estar allá. No, Barranquilla es de la pastora. Ah, de la pastora, ok. Yo iba a decir porque Está- tenemos otra persona más. Ah, no, él está en Panamá, ¿verdad? Sí, Ahora en mismo está en Panamá. Panamá. Sí. Sí, bueno, pero gracias a todos por estar conectados. Yo sé que este tema es sumamente importante en esta noche y le vamos a dar
el tiempo adecuado a que nuestros apóstoles, ¿verdad? Pues podamos compartir todos juntos y podamos traer una palabra edificante para sus vidas. Amén. Pero primero vamos a orar rapidito, vamos a orar para presentar el programa. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor. Te honramos. Padre, te pido, Dios mío, que haya una unificación, que sea un Amén. espíritu el Sí, que se Señor mueva en Jesús. esta noche, Amén. que tú llenes nuestras bocas Sí, de tu Señor. palabra, así como llenaste la boca de Isaías, Señor, como Amén. tocaste los labios de Jeremías. Tócanos en este momento, Señor, que la palabra que traigamos sea una palabra edificante para cada persona que la esté escuchando ahora Sí, y Señor. después, Señor Padre. En nombre Que de esta Jesús. palabra, Señor, cambie corazones, alinee mentes y transforme almas, Señor Padre, para la En el gloria nombre de Jesús. y la honra de tu nombre, en el nombre poderoso Sí, de Señor. Jesús. Amén. Amén, amén. Amén y amén. Wow, qué lindo el Señor. Yo siento la presencia de Dios y apenas Amén. estamos comenzando. Bueno, pero vamos a dar un resumen rapidito de lo que estábamos hablando, ¿verdad, Pastor? El jueves pasado. Estamos estudiando el libro de los Hechos Ajá. y estamos estudiando ese evento tan importante que pasa en el aposento alto, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y, ¿verdad? Hicimos este programa con el beneficio de que yo en oración estaba sintiendo una urgencia, y también en la clase, ¿no? Porque en el instituto lo estamos La clase que estudiando. está poderosa. Poderosa. Sí, interesante. Que hay este debate del Espíritu Santo, de dogmas que creen y no creen, y la falta del Espíritu Santo en la iglesia. Y precisamente por eso fue que decidimos, ¿verdad?, tocar este tema del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que creen, hay muchas personas que no creen, y hay muchas personas que no saben. Entonces, para el beneficio de que podamos exponer la palabra, de que personas puedan verdaderamente recibir lo que es el Espíritu Santo y recibir que esta tercera persona de la Trinidad, porque Correcto. verdaderamente eso es lo importante aquí, que podamos entender que es una persona en la Amén. Trinidad. Que muchas personas piensan que porque no lo ven, porque no lo escuchan, que no existe, que no tiene el mismo valor, y es parte de la Trinidad, es una tercera parte de la Trinidad, y es importante que las personas entendamos eso, ¿verdad? Y entonces en esta noche eso es lo que queremos continuar. Hablamos de ese evento, hablamos del fruto del Espíritu que íbamos a traer un poquito hoy, y eso es lo que queremos en esta noche, ¿verdad? Traer, y que ustedes nos ayuden a exponérselos a las personas que nos están escuchando en esta Amén. noche. Pues mira, qué tremendo. Ayer, precisamente, Ay, estábamos ay. enseñando un tema que fue de bendición. Sí. Deuteronomio capítulo 5 habla sobre una experiencia que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería conocer quién era Dios. Sin embargo, cuando se da realmente la experiencia de que el Señor comienza a manifestarse en el monte, que habla al pueblo de Israel, ellos tuvieron temor y ellos deciden que Moisés fuera la persona que intermediara entre ellos. Ellos y Dios. Y que lo que Dios dijera a Moisés, entonces ellos harían. Y a Dios le pareció bien eso en ese momento. Y vemos cómo Moisés entonces escribe la ley, tiene las experiencias más lindas con el Señor y su gloria y su presencia. Y más adelante vemos que años después, el plan de Dios siempre ha sido acercarse al hombre y que el hombre pueda tener su propia experiencia con Dios. Así Amén, es. sí, Señor. Y hablo todo eso para decir que entonces el Espíritu Santo viene a ser esa tercera persona de la Trinidad que viene a hacer una función en la tierra. Y esa función es traer una unidad con el Padre. Que nosotros a través del Espíritu Santo podamos conocer quién es Dios, podamos tener coinonía con Dios, podamos conocer quién es el Señor Jesucristo y podamos servirle y honrar a Dios de acuerdo a su plan y su propósito, porque el plan original era que todos nosotros tuviéramos coinonía con el Señor. Amén. Entonces, basados en eso que estamos hablando, pues el libro de los Hechos nos da el panorama, si podemos decir así, o la historia
de cómo el Espíritu Santo viene a ser el papel principal dentro de la iglesia. Así es. Y ese Espíritu Santo que se vuelve protagonista de la iglesia desde el comienzo de la iglesia es la persona que no podemos sacar de la iglesia, Correcto. ¿verdad? Y entre tantas cosas que pudiéramos decir, pues podemos leer unos cuantos textos, pero por lo menos Hechos 3, verso 19 al 20, dice algo tremendo y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y este texto es compuesto porque pudiéramos, en dos versos nos dice tanto, Así es. ¿verdad? La semana pasada pues hablábamos del inicio, de cómo fue que comenzó la iglesia, ¿verdad? Y si no se sintonizó, vaya ahí mismo, Así mismo. en Que la YouTube historia. o en Facebook, ahí puede volver y ver el programa, y también obviamente puede leer el libro de los Hechos. Pero estudiábamos que, ¿verdad? Jesús les da una orden a los discípulos, ellos se van al aposento alto, ellos esperan la promesa es manifestada, el Espíritu Santo se manifiesta, reciben como lenguas repartidas como de fuego. De eso salen a la calle. Pedro comienza a dar un discurso en base a que un comentario que escucha, porque el comentario que le dicen en la calle es: esta gente está llena de mosto, esta gente está borracha, esta gente está loca, está fuera de sí, porque todo el que no conoce al Espíritu va a tener una opinión de qué es el Espíritu. Sí, señor, sí, señor. Todo el mundo tiene algo. La realidad es que Pedro dice: no, ellos no están llenos de mosto. Y comienza a darle información a ese pueblo que estaba ahí, porque estaban reunidos para el tiempo de Pentecostés, y ellos comienzan a escuchar una palabra que le vuela la cabeza a cualquiera. Y Pedro comienza a decirle: hey, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes tienen que ajustar su vida. Hay un Mesías que vino, hay un Mesías que estuvo dispuesto a dar su vida por ustedes, hay un Mesías que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces, y ellos se compungieron y dice: ¿y qué hacemos? Bueno, hay una receta: arrepiéntanse, Así es. arrepentíos y convertíos. Amén. Entonces ahí habla de un arrepentimiento que es hacer un giro de 180 grados, es cambiar tu manera de ser, cambiar tu manera de vivir y comenzar a vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. Tú me dices cuando yo sigo Sí. No, te sigue muy por abajo. inspirado por el Espíritu, tú me detienes Así así. es. Amén. Ahora yo entiendo por qué Pablo estaba a los pies de Gamaliel. Entonces, mire, dice: y convertíos. O sea que tenía que haber una convicción en el corazón, ¿verdad? Y un reconocimiento de que, hey, yo necesito a Dios. Volviendo a ese texto de Deuteronomio, hay un texto que dice: ojalá me entregasen su corazón, ojalá me sirviesen con todo su corazón. Wow, es tremendo, porque ahora Dios está diciendo: te voy a dar la receta para que puedas tener una relación conmigo. Arrepiéntete, conviértete, hazlo de todo corazón, y en el proceso yo te voy a ir cambiando. En el proceso yo voy a trabajar contigo. En el proceso yo voy a sanar tus heridas. En el proceso yo voy a restaurar tu alma, ¿verdad? Y ahí dice: para que sean borrados vuestros pecados. Yo me arrepiento, yo me convierto, porque acepto a Cristo, ¿verdad? Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Creo que murió en la cruz, creo que resucitó, y por ende a través de eso viene, a través de su sangre, una limpieza de mis pecados. Dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Wow, es tiempo de regocijo, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de coinonía, tiempo, bueno, podemos decir un montón de adjetivos aquí. Amén. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, porque Pedro también ahí les está diciendo: Él vuelve otra vez. Exacto. Él estaba aquí, pero Él se fue al cielo. Él se fue a cumplir una ordenanza del Padre. Pero cuando el Padre dé la orden, Él viene otra vez a establecer su reino. Yes, Gloria amén, a Dios. amén. ¿Verdad? Y eso es importante. Ahora,
me llama la atención porque cuando Pedro está hablando con el pueblo, le está predicando el mensaje, uno de los textos que a mí siempre me mantienen en meditación y le doy atrás y adelante, es que Pedro dice una declaración tremenda. Él dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, Aleluya. de lo cual nosotros somos testigos. Wow. Entonces, esto está escrito no solamente para que sepamos la historia de la iglesia, esto tiene un propósito. Amén. Y el propósito es que sepamos lo valioso que fue el sacrificio, el amor que tuvo ese Dios con nosotros, que nos entregó a su Hijo, ¿verdad? Cuando uno lee, a veces en mi tierra dicen un dicho pueblerino, lo leemos al papagayo. Lo que quieren decir es que lo leemos sin darle importancia o sin darle reconocimiento a lo que estamos leyendo. Pero cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, de aquí y de aquí, no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, Pedro les está diciendo, judíos, nosotros, hermanos nuestros, las 12 tribus, matamos al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. O sea, nosotros hicimos esto mal, pero el Dios lo cambió para bien. Y al tercer día, esa tumba no podía detener al Mesías que iba a resucitar. Amén. Somos testigos. Pedro dice, somos testigos. Lo vimos con nuestros ojos. Caminó con nosotros 40 días. Yes. Estuvo enseñándonos principios. Estuvo ahí y lo vimos también ascender. Y los ángeles nos tuvieron que hablar y decirnos, pero ese que como lo ven subir va a volver. Y dice, y por la fe, verso 16, y por la fe en su nombre. Y aquí añadimos lo de la fe, ¿verdad? Al asunto. Porque yo creo, recibo ese mensaje y lo creo por fe. A este que a vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, ahí está hablando de la parte cuando sanan al lisiado que estaba en el templo. Pero qué tremendo como Pedro les habla. Mataste al autor de la vida, ¿a quién? Cristo, quien Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección y luego de la experiencia más maravillosa que puede tener un creyente, que es la visitación o la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, perdón, Tranquila. y ahora podemos ver este verso, el 15, donde dice, y mataste al autor de la vida, como ahora las iglesias que no permiten que el Espíritu Santo se manifieste o lo dejan fuera, esto es lo que están haciendo. Esto es precisamente lo que están haciendo, matando al autor, porque el Espíritu Santo no se está manifestando. ¿Cómo entonces, le pregunto a cualquiera de los dos, ¿verdad? ¿Cómo entonces se está moviendo la palabra en estas iglesias? Porque eso es importante, que las personas puedan reconocer el mover del Espíritu Santo en las iglesias. Bueno, yo te puedo decir que yo crecí en mi fe en una iglesia bautista, donde la iglesia bautista cree en la llenura del Espíritu Santo, pero no en la manifestación. Entonces es una cosa que cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, viene Jesús, pero viene con el paquete trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La manifestación es un regalo. Si lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, nos da una explicación de ese regalo, cómo se manifiesta el regalo de Dios. Y tiene muchas funciones en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar un consolador. Eso es un aspecto del Espíritu Santo. Eso, el consolador no te habla en lenguas, el consolador no te hace temblar, ni te vas a caer. Viene a consolar. Viene a consolar. Eso es una faceta del Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice que Jesús habló y dijo que las iglesias se fortalecían en el Espíritu. Así es. Entonces viene a fortalecer, viene a consolar,
nos guía a toda verdad. Así es. El Espíritu Santo también nos convence de pecado y de juicio. Pero la Biblia dice que hay una evidencia. Entonces ahí es donde podemos hacer una diferencia. La llenura del Espíritu Santo la recibimos porque es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Sin el Espíritu Santo no puede haber revelación Porque no hay de Cristo. convicción de pecado. Exacto. Correcto. Entonces, cuando viene la llenura, no es lo mismo que la manifestación. La manifestación es una evidencia y la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Un fruto manifestado en 9 facetas. Y ahí contestamos la pregunta de la semana pasada, Coge. La pregunta, ¿cuál fue? Porque yo no estaba. ¿Qué era el Espíritu? ¿Qué era el fruto del Espíritu? Bueno, la Biblia dice que es el fruto del Espíritu, un fruto, y ese fruto se manifiesta en paz, en bondad, en mansedumbre, en fe, amor, dominio propio. Entonces, yo no puedo decir que yo soy una persona que tenga una manifestación del Espíritu Santo si yo ando insultando personas, hablando malo, fornicando, porque el fruto es uno, Así es. manifestado en estas 9 maneras. Entonces yo tengo Es o decir, todo el o nada. carácter del Espíritu viene Lo a ser, tomamos. viene a Correcto. gobernar en nosotros. Correcto. Incluyendo dominio propio. Exacto. Entonces, Que es bien fuerte para muchas personas practicar. Ay, por eso. sí. Entonces yo no puedo decir que yo el domingo danzo y hablo en lenguas y el lunes estoy diciendo una mentira. Así es. Porque la gente ha tomado la opinión de decir que, ok, tengo este y tengo aquel, pero aquellos no. No, Sí, es no, que eso es no todo quita. o Es que- nada. Y no exacto, funciona es así. un solo paquete. Es Correcto. todo Un solo o paquete. nada. Por eso que dice el frutos con singular, que eso es, Es en singular. es todo en uno. Es no, uno. no es individual. Eso creo que lo queríamos hablar la semana pasada. La diferencia entre, con mucha gente, los frutos del Espíritu. No, es el fruto del Espíritu. No operan individual. Exacto. Y que Exacto. lamentablemente no puedes tienen que escoger ser uno y todos. como digo, este sí, pero este no. Sí, el fruto del Espíritu no se vende en Walmart. Exacto. Que tú puedes escoger es. cuál tú quieres. Y no les cuesta Ni tampoco siquiera en la enganchar por ahí en iglesia, un palo. pastora. Ni siquiera en la iglesia. Porque el problema es que muchos creyentes, es en los creyentes donde tiene que existir ese fruto. Correcto. Porque el que no está en Cristo no lo tiene. No lo Exacto. tiene. Eso es por seguro. Pero el que está en Cristo debe manifestar que ese espíritu está en ellos. Como en dijo la función. pastora ahorita, es un regalo. Es un Es regalo. un regalo y no Y se viene vende. por fe. Una Es- dádiva de Dios. Exacto. Viene por fe, porque yo puedo tener la llenura del Espíritu y tener revelación de la palabra, yo puedo tener revelación de Cristo, yo puedo incluso fluir en un liderazgo, puedo hacer mi ministerio bajo la llenura del Espíritu Santo. Ahora, por fe yo recibo una manifestación que dice, según Hechos 1:8, tiene una función. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la función, ese poder, es para ser testigos. Amén. Y muchos de nosotros que hemos trabajado en misiones muchos años, utilizamos este verso como la base de misiones. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser testigos? Con el carácter de Cristo. Amén. Porque es lo que nos evidencia a nosotros de una religión normal. Así es. El carácter de ese Cristo que es diferente, que se manifiesta en amor, que aunque que nos dan una bofetada, pues ponemos la otra. Igualito que la iglesia del día de hoy. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. El dominio El propio dominio propio tiene que operar. que uno necesita para no contestar, sabiendo que se merecen una contestación. Sin embargo, vemos el ejemplo de Cristo en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese era, era una manifestación total del Espíritu Santo en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así es. Amén. Wow. Amén. Nelly, yo creo que tienes ahí Yo tengo aquí unas que cuantas van preguntas. van en línea, van en línea Tiene con una lista, tiene una tiene- El lista problema larga. es que en las cuantas de ellas es un plural Sí. bien largo. Si alguien tiene Son preguntas alguna compuestas. si alguien Como tiene el alguna examen. pregunta que quisiera hacerle a los apóstoles, pueden escribirla por ahí. Exacto. Estoy pendiente. Seguro. Que Sí, ustedes sí. escriban. Hermanos, por Saludando, favor. estoy saludando aquí a las personas. Pueden hacer preguntas, hermanos, pero que sean de acuerdo Al al tema. tema. No vengan a preguntarme qué pasó en Génesis 1:1. No, porque después
en esa el no te la punto. vamos a porque- contestar. Sí, porque te la contestaremos más tarde cuando tengamos Los el 4 tiempo. jinetes de Apocalipsis. Exacto, sí. No es para hoy. Pastor quería, o pastora, quería abundar sobre una cosita que ustedes han dicho y lo han repetido muchas veces, y es con relación al arrepentimiento, que por lo que usted dijo y por lo que acaba de decir la pastora, es el primer paso Correcto. para que todas las demás cosas fluyan. Sin embargo, es bueno que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo por primera vez y por muchas veces más, entiendan qué es el arrepentimiento. La pastora dijo que no se compra, pero ¿qué cosa es? ¿Cómo yo sé que este individuo realmente está arrepentido? ¿Cuáles son las características? Pues mira, muy buena pregunta. Primero, arrepentimiento, cuando uno se va al original a estudiar la palabra se llama metanoia. Metanoia significa un cambio de actitud, un cambio de modo de pensar o un plan o de plan de vida. O sea, que es un cambio de la manera que yo vivo mi vida. Es un cambio de acción, es un cambio de la manera que yo actúo. Y entonces comienzo a alinear mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. De conducirme. ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra. Arrepentidos también significa pensar diferente o reconsiderar. Es cuando yo digo, hey, he estado caminando mal, voy camino a la muerte, tengo que hacer un cambio en mi vida. Un cambio de acuerdo a caminar como Dios dice que yo debo caminar y no caminar de acuerdo a mi propia opinión. Hay mucha gente hoy en día que está caminando de acuerdo a su opinión. Ellos tienen una idea de quién es Dios. En su propia iglesia. Y dicen, bueno, Dios, yo he sido bueno, yo me porto bien con mi esposa. Pues, ¿sabe qué? Hay mucha gente buena que va a ir al infierno. Y van porque no hay un arrepentimiento genuino, porque no se ha reconocido a un Mesías como Señor y Salvador. Amen. Y eso es clave para nosotros poder tener vida eterna. Así que en el caso de Pedro, cuando él dice arrepentíos, ¿verdad? Que lo menciona Hechos capítulo 2, también lo menciona la cita que leí al inicio, Hechos capítulo 3, y de hecho usted lo va a ver en todo el libro de los Hechos, porque el mensaje de salvación tiene que ver con arrepentimiento. Yo no puedo concebir cómo ahora mismo hay gente que está diciendo no hay que arrepentirse. Ya eso era antes. Porque realmente el secreto para llegar a Dios comienza con creer en quién es Cristo, que hizo por mí en la cruz, que resucitó al tercer día y venció la muerte, y un cambio que yo tengo que hacer de arrepentirme de mis pecados y reconocer que yo necesito ese Salvador. Así es. Pastora, basándonos en el comentario del pastor, fíjese, le voy a presentar este escenario. Fíjese que yo tengo una familia que es inconversa y voy a hacer eso que dijo el pastor, me voy a arrepentir, hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta y entonces no quiero compartir con esa familia mía que hemos estado todo el tiempo compartiendo y de buenas a primeras, ya yo no quiero compartir con esa familia. ¿Sería correcto esa posición? Si lo miro desde el punto de vista cristiano, no. ¿Por qué? Porque nosotros entonces venimos a hacer luz en medio de las tinieblas. Sin embargo, cuando una persona se convierte al Evangelio y tiene ese proceso de arrepentimiento, hay muchas cosas que las personas están luchando. Por ejemplo, una persona que sale de alcoholismo, drogadicción, infidelidades, todas esas cosas, si el contexto de familia me influye y me lleva a volver a pecar, entonces yo necesito tener un tiempo de restauración. O donde, desintoxicación, donde yo logre conquistar mis tentaciones, mis áreas débiles. Eso no significa que yo me voy a divorciar de mi familia. Significa que yo tengo que fortalecer mis debilidades, porque obviamente una persona que usa drogas pues tiene una debilidad en esa droga. Una persona que toma alcohol tiene una debilidad. O sea, yo salí del mundo. Yo te puedo decir que yo decidí jamás volver a tomar y me separé de unas amistades que me llevaban a eso. Entonces, hay un proceso de desintoxicación del pecado. Pero eso no quiere decir que yo no pueda compartir con mi familia. Una persona sabia pudiera decir,
pues en lugar de compartir en su contexto de alcohol, fiesta y droga, entonces yo los invito a mi casa en mi nuevo contexto. Ok. En una pureza donde podemos compartir un barbecue, pero no necesariamente En un tiene contexto que haber saludable. alcohol. Eso es un ejemplo. Perfecto, tremendo. También me gustaría abordar un pequeño tema aquí con relación al bautismo. Ajá. Y voy a saltar una de las preguntas y me voy a ir a ese bautismo del Espíritu Santo que ahorita ustedes estaban mencionando con tanto énfasis y con tanta pasión. Ese bautismo, esa manifestación, no el bautismo, esa manifestación, ese hablar en lengua, esa divinidad, ese don de Dios, eso que Dios nos da. ¿Es necesario para la salvación? ¿Puedo perder mi salvación si no hablo en lenguas? No, la respuesta rotunda es no, porque no es una condición de salvación. Condición de salvación es arrepentimiento. Y de hecho hay un verso que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la parte B de la pregunta. Sí. Pero la manifestación de hablar en otras lenguas no es un asunto de salvación, es un asunto de poder, es un asunto de llenura, es un asunto de poder llevar mi vida a lo sobrenatural, porque cuando viene en la manifestación de hablar en otras lenguas, lo que me da es poder. Esa palabra en Hechos 1:8 viene del original griego dunamis, que es de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. Entonces, vemos que hay mucha gente que por temor o por ignorancia, porque no saben, no tienen esa experiencia de hablar en otras lenguas. Pero en el momento que tú recibes ese bautismo de hablar en otras lenguas, tu vida empieza a llenarse de poder, empieza a aumentar la fe, Ay, sí. empieza a aumentar el deseo de servirle a Dios. Muéstrame a un cristiano apagado y desinflado y te voy a mostrar una persona que no está hablando en lenguas en su tiempo personal o que no ha recibido el bautismo en lenguas. Es correcto. ¿Sabe que yo considero que el bautismo, el hablar en lenguas, es como cuando los niños están pequeños? Tienen un lenguaje poco, tienen un lenguaje de 500 palabras, después llegan a 4 años y ya pueden hablar 1500 palabras y así por el estilo. Y el hablar en lengua también es así. Correcto. Es una cuestión de que una práctica constante, una búsqueda constante y ese lenguaje se va ampliando y no nos conformamos con esto porque queremos más. Entonces ya tengo la lengua, no, pues ahora quiero interpretarla, porque eso es lo que queremos el más de Dios. Exacto. Pablo decía, anhela los dones, los Los mejores, mejores, pero sobre los todo, que profetices. Sí, ¿Y cómo se profetiza? En el poder del Espíritu Santo. Amén. Y está el don de fe, el don de ciencia, podemos hablar de verdad, eso es otro tema De para otros otro programa. Claro, Sí. hay unas cosas que nosotros como cristianos traemos o como seres humanos traemos de fábrica. Por ejemplo, el buen humor. El buen humor es algo que se trae de fábrica. Hay gente que sí, lo tiene natural. Yo no. La fe, sin embargo, sí lo tiene. La fe es algo que está en nosotros. ¿Lo tienes o no lo tienes? Claro. De hecho, tanto es así que hubo un hombre, un centurión, que fue donde Jesús y le dijo, ayuda a mi incredulidad, porque él reconoció que no tenía fe. Pero sin embargo, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fue Jesús. Fue a Jesús porque Exacto. él reconoció que él tenía algo que Jesús le podía dar. Sí, Señor. Y de hecho es el fruto del Espíritu, es fe. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir una vida cristiana sin tener fe de que Dios me puede dar el poder que viene a través de la manifestación del Espíritu Santo para vivir una vida mejor? No hace sentido. Así es. Y hoy en día, pues, que estábamos hablando hace un minuto, hemos sacado al Espíritu Santo de la iglesia, Error. ignoramos su poder, ignoramos su Horror. manifestación, ignoramos su presencia en nuestra vida y pretendemos o queremos ser iglesia, pero no hay manifestaciones, no hay milagros, no hay señales, no hay una transformación en la gente. Más Entonces aún. la gente está viviendo un tipo o estilo de vida contrario a precisamente a lo que dice la palabra. Correcto. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo que esté con nosotros, que esté dentro de nosotros,
para nosotros poder vivir vidas correctas delante de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y una de las funciones es que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, entonces nosotros vemos en nuestra sociedad que se ha metido el pecado en todas las áreas, sea el homosexualismo o la fornicación. Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada. Todo es posible. Exacto. Entonces, si el Espíritu Santo me convence de pecado, yo voy a mirar esos comportamientos como algo que ofende a mi Dios. Así es. Pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, voy a decir, pues eso no es tan malo. Lo aplaudo. Exacto. Pues déjame ver, Es mira, pero es que permisible. son mis amigos, es que son tan nice. Sí. Pero el problema es que entonces nos casamos con el mundo y permitimos cosas porque no tenemos al Espíritu Santo y no nos da el poder, Esa convicción. no nos da el fruto para poder decirle que no al pecado. Bueno, ahí para definir entonces esa palabra, porque definimos lo que era arrepentimiento, pues definir lo que es convertidos. Correcto. Convertir, Muy bien. Ajá. que es la palabra epístrefo en el original, es volver o dar la vuelta, un volverse hacia Dios. O sea que cuando yo me convierto, yo estoy volviéndome Adiós. A mi lugar al que original. me creó, A la intención original. al plan A original. Deuteronomio, ¿cuál fue? 5:22. 5 verso 30, Exacto. 5, 22 al 25 por ahí. Ok, entonces convierta también viene de otra palabra que es apostrefo, que significa alejarse o retroceder, apartarse o convertirse de la maldad. Amén. Entonces es un volver a Dios, apartándome de lo que es malo, lo que Dios dice que no es saludable, de lo que no es bueno para mí, para que entonces pueda venir ese tiempo de refrigerio. Correcto. Pues, ¿qué es refrigerio? Anapsusis, otra palabra en el griego. Anote, por favor. Recuperar el aliento. Oh, tremendo. Wow, qué So, cuando el tremendo. Espíritu de Dios viene a mi vida, cuando la salvación llega a mi casa, viene un recuperar el aliento, ese hálito de vida, ese aliento del Espíritu. Es también revivir, aliviar y confortar. Wow, qué Entonces, tremendo. ahí va con línea con lo que es el Espíritu Santo, porque Él es el consolador, o el que conforta, o el que me sostiene, o el que me alivia, o el que me ayuda, o el que me sostiene, o el que me fortalece. Que me da vida. Yo no puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu. Así es, amén. Si no, venimos a vivir una religión con dogmas, Ah, esa está pero buena. sin espíritu. Esa está Exactamente. muy Wow. buena. Así es. Eso Entonces está bien comenzamos difícil. a vivir una hipocresía de lo que es evangelio. Esa está peor. Empezamos a practicar cosas a escondidas, damos una cara de religión, conocemos el lenguaje religioso, gloria a Dios y aleluya y santo y temblamos y se nos mueve el moño, pero la vida natural, estamos pecando, fornicando, mintiendo, envidiando, hablando de las otras personas, codiciando lo ajeno, hasta en el caso lamentables adulterios y situaciones diferentes a estas. ¿Por qué? Porque obviamos al Espíritu, que es aquel que me da la fortaleza y me da el aliento y me da la gracia para no pecar y Correcto. mantenerme firme delante del Señor. Wow, Exactamente. Y ahorita usted dijo que los creyentes, nosotros los creyentes, somos la sal de la tierra. Así es que es interesante cuando estamos en la casa de Dios y nos portamos tan bonitos, porque en la iglesia hasta el diablo se porta bien. Todos son santos. Hasta el diablo se porta bien, porque se sienta en la última fila a esperar que todos salgan para ver cómo lo va a molestar en la parte de afuera, en el Mira, parking. ¿qué fue una de las cosas, tantas cosas que Jesús cuando confronta a los fariseos? Porque los fariseos eran el ejemplo religioso de ese tiempo, Exacto. ¿verdad? Entonces, pero no tenían al Espíritu. Entonces, ¿qué Jesús les dice? Ustedes son sepulcros blanqueados. Así es. O sea, ustedes son gente que le impone leyes y dogmas a la gente y ustedes mismos no están dispuestos a llevarlos. No lo hacen. No lo podían llevar. No lo podían hacer. Porque no había poder. No. Entonces, Exacto. venía No estamos entonces a operando por ser poder. una hipocresía. Se vivía no algo real. Y le voy a hablar un minuto a personas que quizá me están viendo o me van a ver en un futuro en las páginas y piensan que porque vieron una religión
o vieron una religiosidad, que esto del reino no es real. Entonces quiero hablarte y decirte, el Espíritu Santo es real. Tú sí puedes tener una experiencia con Dios. Sí, Y amén. esa Amén. experiencia real te cambia, te transforma y te llena de su espíritu y ese carácter de Cristo. Entonces puede ser manifestado en nosotros. Claro, viene oración, viene también lectura de la palabra, viene un discipulado. Uno tiene que aprender a conocer a Dios. Y a través de ese discipulado, a través de esa búsqueda y a través de esa experiencia con Dios, usted va a crecer en Dios y usted realmente va a vivir, va a ver un modelo correcto de lo que dice la palabra. Correcto. Hay muchas personas, pastor, tremendo. Tenía como 10 preguntas y todas las han contestado. Pero, sí, no. Pero es la mía. Todavía hay- Cada vez que él Yo decía creo algo, que ese yo fue el me examen. Pero una de las cosas que me gustaría tocar es que hay personas que preguntan esto mucho. ¿Cómo yo contristo al Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo se puede ir de mí? Eso han sido preguntas que, ¿verdad?, han surgido a través de uno hablar con personas. ¿Se puede el Espíritu Santo ir de una persona? Bueno, hay una teoría, hay ciertos teólogos que enseñaron que el Espíritu Santo nunca se puede ir de nosotros, Así es. ¿verdad? La teoría dice que una vez que el Espíritu viene, eso está ahí contigo todo el tiempo. O sea que si tú te apartas de Dios, si tú fornicas, si tú adulteras, Él se queda ahí contigo. Yo tengo que entonces irme a la palabra y hacer un estudio, ¿verdad? Sí. En el estudio, de hecho, estuve haciendo mi libro, tengo la persona que me ayuda a corregir los libros, tuvimos un debate en cuanto a esto. Porque cuando usted lee Primera de Samuel, usted se da cuenta que, ¿verdad?, el primer rey de Israel fue ungido, fue lleno del Espíritu y él caminaba con Dios. Pero hubo un momento dado en su vida que se apartó de Dios, que se enorgulleció, que se vanaglorió por la posición o por la autoridad o por lo que sea. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que después que el profeta confronta a este hombre, a Saúl, Saúl dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Uy. Así es. Ay, qué triste. Y el próximo capítulo, si usted lee ahí corrido, y creo que está entre el 15 y el 16 por ahí, de Primera de Samuel, dice que cuando Dios le dice al profeta, no llores más a Saúl, llena el cuerno de aceite, vaya y unja a uno que tengo ya separado. Y cuando David es ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. O sea, se apartó de Saúl y luego entonces vino sobre David y David fue entonces a cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces, bíblicamente podemos decir, de acuerdo con ese texto, que sí el Espíritu Santo se puede apartar de la persona siempre y cuando la persona decide practicar el pecado y mantener un estilo de vida de pecado. El Espíritu Santo no se va a quedar ahí porque el Espíritu Santo, santo es. Exactamente. Es que como somos tripartitas, las personas piensan de que el espíritu del hombre es lo mismo que el espíritu de Dios y no es así. El Espíritu Santo, el espíritu de la Trinidad es muy diferente al espíritu del hombre. Correcto. Y eso es Ahora importante. sí podemos entender también que la Biblia dice que Dios tiene una promesa para aquellos que le reciben. Nunca te dejaré, nunca me apartaré de ti, te desampararé. Todo eso está bien, pero es para el que lo recibe. En el momento que uno decide apartarse del Señor, obviamente el Espíritu no puede habitar junto con el pecado. Entonces sí podemos entender que se apaga la voz de Dios. Viene un vacío. Viene un vacío. Y las personas sienten como un void. O sea, un vacío. No sientes esa presencia que uno experimenta. El Esa gozo, paz. la paz, el dominio propio, nada de eso porque es fruto del Espíritu. Si el Espíritu se apartó de mí, se apartó el gozo, se apartó la paz, se apartó la fe, todo lo demás. Sí. Exactamente. Y esto es para las personas que insisten en estar en el pecado. En practicar. ¿verdad? En Exacto. practicar Es el correcto. pecado. Exacto, correcto. Porque en ocasiones nosotros, todos los seres humanos, cometemos falta. Pero la convicción llega a tu espíritu y te Te dice, estás arrepientes. mal, y te arrepientes, Exacto. correcto. El Espíritu Santo nos da oportunidades. Él trabaja Correcto. con nosotros y nos dice, hey, se te zafó una palabra. Uy, Señor, perdóname. ¿Verdad? Porque
si estás practicándolo y te mantienes practicando, pues ahí es que viene consecuencias. Pero si tú fallas en un momento dado, el espíritu no se va así de momento porque, ay, sí, dije una mala palabra, no. Sino que el espíritu te confronta en amor Advierte. y te dice, hey, cambia eso. Mira, se te fueron los ojos y miraste a aquella chica. Mira, cuidado, que puedes caer en fornicación o lo que sea. Y el espíritu empieza a advertirte. Pero cuando ya la persona decide, o ignora la voz del espíritu, no se arrepiente y continúa practicando el pecado, el Espíritu Santo se va a retirar y va a decir, bueno, estás ahora, ¿verdad?, a la merced de lo que tu carne desea. De hecho, fornicar, adulterar y mentir no son los únicos 3 pecados de la vida. Ajá. Chismear también es pecado. Por eso, Significando que, pastora, hablar de otra persona es lo que significa chismear. Porque Exacto. dicen que hay chismes que son buenos. No, el chisme trae la letras. mentira, el chisme. la mentira, Exacto. la envidia, Exacto. la codicia. Bueno, podemos leer los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero, o sea, hay Y el ser muchas- hiperbólico también. Exacto. ¿Hiper qué? Explosivo. El hiperbólico, el que dice, el que exagera, todo Oh, el que pero- exagera, Sí, toda que lo exageración, lleva, toda es una exageración mentira. es mentira. Claro. Y el Sí. explosivo, el que, ¿verdad? Habla, se le zafa la mala palabra, el que le da mucho coraje, el que maldice, el que es malcriado. O sea, podemos hablar de muchísimos comportamientos, pero el punto es que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es sensible y hay que tener cuidado como uno le habla. Correcto. Y tener cuidado como uno se comporta en la presencia de Dios. Pregunta que tengo, pastor, perdona que la interrumpa, Wow. porque cada vez que trato de abrir la boca, ¡guau! Viene cada pregunta. Porque fíjate que... El resto del programa se lo vamos a dar a Robert, no hay problema. Vamos a dedicar. Porque fíjate que me he encontrado con personas que creen en Dios, que lo aman y son de esas personas como que lo que ella dijo, Hiperbólicas, y hiperbólicas. eso plus, ¿verdad? Pero entonces cuando uno los confronta con la palabra y dice, pero mira, la palabra dice esto, y dice, no, porque Dios me hizo así. Dios me hizo así y como Él me ama así, pues yo voy a hacer así. No, la naturaleza humana que Pues- nosotros traemos es una naturaleza caída. Ahí estamos justificando nuestra Exacto. naturaleza. Está Lo sacándola. injustificable. Ajá, lo injustificable. Exactamente. Entonces, nosotros traemos una naturaleza caída. Por eso es que las personas mienten. ¿Quién le enseña a un niño a romper las reglas? Si todos nosotros que hemos tenido hijos, sabemos que el niño vela cuando nadie está mirando para tomar lo prohibido. Eso viene en una naturaleza pecaminosa, gracias a Adán y a Eva. Sí. Entonces, Dios no me hizo así. Mi naturaleza pecaminosa actúa de esa manera. Dios me hizo santo, rey, sacerdote, ungido. Así fue que Dios me hizo. Puro. Entonces, el Espíritu Santo me ayuda a retomar mi condición natural Ay, en wow. Dios. Tenemos Eso que es. renunciar al DNA de nuestros padres naturales Así Correcto. es. para recibir el DNA de Cristo. Así Correcto. Así que cuando te vengan a decir, Dios me hizo Quitarte así, Sí. esa ropa, ese vestuario del viejo hombre Como y dijo Pablo. vestido Exacto. del Del nuevo. nuevo hombre. Correcto. Pero tú ves que eso es por decisión, porque nosotros nos enseñan digo, por lo menos nos enseñan a no romper las reglas. Cuando yo rompí las reglas me rompí en la cara. eso Son no otros había- 20 veces. Bueno, ese es otro programa. Ese es otro programa para otro día de consejería y de restauración familiar. El Pero arrepentimiento fíjate, espiritual. la palabra metanoia, que fue la que el apóstol habló, esa palabra también, de ahí se deriva lo que nosotros conocemos como la metamorfosis. La metamorfosis es donde en la criatura, que era el gusano, cambia de tal manera dentro de la crisálida que viene a ser una mariposa. Y una vez es transformada por la metamorfosis, jamás puede volver a ser lo que era su naturaleza anterior. Dejó de ser gusano. Entonces, mi transformación, mi arrepentimiento, me tiene que pasar a mí por una metamorfosis espiritual, Aleluya. donde yo jamás vuelva a ser la persona que yo era antes. Y Amén, déjeme decirle amén. una cosita, pastora, que cuando Una sola. una sola, que cuando esa mariposa está saliendo, tiene que salir por sí misma. Correcto. Con sus mismas patitas quebrar todo lo que está a su alrededor y poder salir, porque si le ayudamos,
Se atrofia. muere en el camino. Se Así atrofia, es. sí, señor. Y así mismo es la vida de un Así mismo cristiano. es la vida. Exacto. Ese lugar donde de transformación Ujú. es el lugar donde el Señor está trabajando con nosotros. Hay que pelearlo. Y hay que pelearlo. Ese campo tenemos que pelearlo. ¿Y dónde se pelea ese campo si no es en nuestras En las rodillas? rodillas. Correcto. En el lugar secreto, en el lugar a donde Él verdaderamente nos equipa. Ujú. Porque, ¿verdad? Nos equipa en la iglesia en recibir palabra, nos equipa con nuestros cónyuges orando juntos, pero nos equipa verdaderamente donde nos ayuda a salir de ese proceso. Es ahí, en ese lugar, en la rodilla, en ese lugar nosotros con Él. Bueno, yo creo que ha llegado el tiempo, wow, qué Ay. tremendo. No, ya, Esto se acaba muy ya ahora rápido. tenemos- Tenemos unos cuantos minutos más, Momento podemos triste. seguir por lo menos 10 minutos más. 10 minutos más. Bueno, le 10 damos la minutos más. parte, cada uno, si pastora, 2 o 3 minutitos, si quiere ¿Alguien de lo terminar que- con algo. O antes de Pero la es que parte yo de los tengo todas apóstoles. estas preguntas. Todavía tú tienes más. Y las 50 del examen. Pero si alguien que nos está escuchando tiene alguna pregunta para los apóstoles, escríbala rapidito Lo aquí. dije, pero no han puesto nada, pero Bueno, sí. en lo que, sí, vamos a darle 10 minutos. Sí, Eso, 10 ok. minutos. Voy a aprovechar que no es mi programa, pero voy a... ¿No? Podemos extender un poquito, siempre la gente nos pide más. Si hay preguntas aquí, pues que las vayan escribiendo. Exactamente. Pero quería tocar algo, porque en el asunto del Espíritu Santo, una de las cosas que vemos en las manifestaciones es los milagros. Sí. El Espíritu Santo, cuando está presente, van a haber milagros. Entonces vemos aquí en el capítulo 3 que sucede un milagrote, digámoslo así, un gran milagro. Y dice que Pedro y Juan iban hacia el templo y se encuentran con un paralítico. Un paralítico que quizás escuchó a Jesús hablar, quizás lo escuchó predicar, quizás lo vio cuando estuvo en el templo. Sin embargo, Jesús no lo sana en ese momento. Y pasa un tiempo, muere Jesús en la cruz, resucita al tercer día, pasan los 40 días de él estar presentándose a los discípulos, luego asciende, viene la llenura del Espíritu, bueno, todo eso. Y luego entonces se encuentra con estos dos hombres, con los discípulos, con ahora los apóstoles, y le dice, por favor, ¿me puede dar una limosnita? Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, esto es el capítulo 3, versos 6 al 8, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Primeramente, recuerde que el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. Amén. Gloria a Porque Dios. parte de lo que vino a hacer como función el Espíritu Santo es que estando en nosotros, su enfoque es glorificar al Cristo de gloria. Los milagros entonces vienen a ser manifestados para que se reconozca quién es Jesús. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Entonces el cojo fue sanado en la puerta de la hermosa, que significa perteneciente a la hora precisa o a la temporada. O sea que al tiempo preciso, este hombre era imposible que se quedara cojo el resto de su vida, o paralítico el resto de su vida. Tenía que ocurrir ese milagro. Pero sobre todo ocurre porque el Espíritu Santo estaba presente, manifestado en estos dos hombres. Y bajo esa llenura se manifiesta eso. Lo que ocurre después es que Pedro les predica un mensaje a la gente que se empezó a reunir ahí, que se dice que eran más de 10,000 personas, y ahí también hubo conversión de personas. Gente vino a Cristo, se arrepintió de sus pecados y fueron salvos por gracia. Ay, pastor, y antes de irnos. Si va a hacer preguntas, vamos a hacer. No, preguntas no. Usted sabe que en el mismo libro de los Hechos nos muestra la foto de Pedro, el antes y el después. Absolutamente. Aquel hombre que negó a su Señor, que estuvo con él todo el tiempo, dándole la mano, dándole comida, tantas cosas. Y aquí vemos a ese hombre todo un experto, un orador increíble, hablándole a tanta gente con tanto de nuevo, Propiedad. como dice, con tanta, Exacto. una cosa Wow. maravillosa, lo que hace el poder de Dios, como usted dijo ahorita. Sin embargo, Pedro era un pescador de Galilea, era un hombre sin Un hombre educación, simple. sin conocimiento, no era un hombre conocedor de las escrituras tampoco. Entonces, ¿qué hizo a Pedro
ser un predicador de las masas. El Espíritu Santo, el poder que vino sobre él, le dio la palabra precisa, porque acuérdate, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre es, ¿verdad?, el que nos cubre. El Hijo tomó nuestro lugar y el Espíritu Santo revela esa palabra, ese verbo encarnado. Wow. Aleluya. El Todopoderoso, el Todoconocedor, y viene y te lo da en un regalo. Hablando de conocedor, porque fíjese que antes el Señor le había dicho a Pedro, tú vas a ser pescadores de hombres. Ajá. Esto no va a ser lo tuyo. Yo tengo algo mejor para ti. Ahí vemos la omnipotencia de Dios, la omnisapiencia del Padre. ¿Y Sí, dónde Señor. comienza todo? En la obediencia. En el arrepentimiento. Sí. Estos hombres En la puerta. dejaron quien eran para ser ahora los 12 discípulos del Señor. Wow, qué tremendo. Jesús es la clave de la bóveda del cielo. Así Wow. es. Cuando Y la entramos, llave, ¿sí? Él es la puerta. Él es la Entonces puerta. entramos por Jesús con arrepentimiento y se abre toda esta gama de lo sobrenatural que Así mucha gente ignora. Así es. Tremendo arrepentimiento que tuvo Pedro cuando Jesús lo miró. Ah, esa mirada. Wow. Esa mirada. Ya, eso es un arrepentimiento mirada brutal. lo Les digo, hizo todo. me voy a Nosotros llorar hicimos porque es lo que estudio me de eso hace resta. poco, Correcto. de la mirada, de cómo se habrá sentido cuando Dice después, después que lo negó, Amargamente. Dios lo miró y Jesús amargamente, exacto. Qué Una tremendo, mirada. una mirada. Imagínate como dice la Biblia en el Apocalipsis que Jesús tiene ojos como llama de fuego. Sí, Wow. pero Jesús le salvó la vida, porque Jesús sabía que si él estaba con él en el momento que lo iban a arrestar, lo iban a matar a él también. Claro que sí. Porque en aquel momento Barrabás estaba en el medio y los dos líderes estaban al lado, a los tres capitanes los iban a matar. Así que si cogen a Jesús, también se llevan a sus líderes. El Señor dijo, no, tú me vas a negar, ¿ok? Te lo digo anticipado. Para que te quedes aquí. Qué tremendo. Tenemos las personas aquí. No hay, Ay, no hay Dios preguntas de nuestra parte. No sé, pastora, si ustedes tienen, pero hay comentarios, muchas felicidades, qué conocimiento de palabra. Yo Gloria a quisiera Dios. poder hacer un segmento, ¿verdad? De una vez en semana. Debemos de hacer algo donde nos podamos unir, no solamente nosotros, pero yo no sé, algo. Nosotros, este conocimiento Sí, lo sí, pueden obtener los miércoles y los domingos a través de Exacto. Sanando la tierra. Sanando la tierra. Pueden entrar y pueden escuchar la palabra de nuestros Amén, apóstoles. sí, Señor. Sí. Que tremendo este tiempo con el Señor en esta noche. Gracias por estar con nosotros. No sé si tienen una última palabra, pastor, o ya no las dio lo del milagro. Pues, amados, Siempre hay una si palabra. usted no ha tenido la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, busque esa llenura. Así Correcto. es. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Sí, sí. Amén. Esto es algo bien sencillo. El Evangelio no es complicado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, Amén. Señor. Esa es Sencillo. una promesa. Fácil. ¿Cómo creo? ¿Cómo acepto? Haciendo una sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador. Amén. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante yo te serviré Amén. y viviré para ti el resto de mis días. Amén. Si usted hace esa sencilla oración, usted es salvo. Salvo por gracia. Es un regalo, es un don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y a través de ese regalo, entonces viene la promesa. Y esa promesa se llama Espíritu Santo. Amén. No os dejo solos. Exacto. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo que iba a enviar a ese otro consolador. Me es necesario que yo me vaya, pero si me fuere, os lo enviaré. Exactamente. Convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Ese Espíritu Santo es un regalo que el Señor nos da para que entonces podamos vivir esta vida cristiana. Entonces Así yo te es, exhorto a que le busques, a que le conozcas. Y si ya conoces a Cristo y no has recibido esa llenura, vamos a hacer esta oración ahora mismo. Amén. Para que lo Amén. recibas. Padre, Sí, en el Señor. nombre de Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias por el pueblo que nos ve. Gracias, Señor. Todas las vidas que van a ver este programa, no hoy, pero quizá lo van a ver en días después.
te pedimos, Dios mío, que los llenes de tu espíritu. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de fe. Amén. Creemos que en el lugar donde ellos estén, ellos van a hablar en otras lenguas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús serán llenos de tu espíritu, serán Gracias, llenos de Padre. tu impartidos de poder. Lo creemos. Que esa promesa que tú has dado, Dios mío, sea impartida, derramada en sus vidas y en sus corazones. Sí, Señor. Así como hiciste con Cornelio. Padre, él y su familia Sí, Señor. habían creído que tú eras el Señor y eras el Salvador. Y cuando va Pedro a hablar allí con ellos y les predica el mensaje, antes, dice la Escritura, que antes de que se acabara de predicar el mensaje, tu espíritu vino sobre ellos. Sí, Señor. Y no habían ni siquiera todavía sido bautizados en agua, sino que más adelante entonces ellos también se bautizan en agua en obediencia a la palabra. Gracias. Pero el bautismo del Espíritu llegó y ellos fueron llenos y los gentiles comenzaron a experimentar la bendición del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en esta hora que tú llenes a Así todas las mismo, vidas que nos Señor, escuchan llénalos. y que si hubiera alguien que lo anhela con el corazón Sí, Señor. y que ha decidido seguirte y vivir para ti, que sea lleno en esta hora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo creemos. Amén. y amén. Hermano, para que ustedes vean, si a ustedes les gusta toda la palabra que se da aquí los jueves, ya saben de qué fuente que sale esta agua que acabamos de beber. Apóstoles, gracias por su Sí, visita, Señor, de verdad gracias, que yo espero mil. que esta no sea la segunda ni la primera vez. Y gracias por la invitación. No, Amén. se tiene que repetir, estoy seguro que se tiene que repetir, de verdad no, todo y sé que toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues han salido todos edificados por la palabra. Amén, Hay amén. hay una última pregunta y nos vamos. Dice Camil. Hola Ay, Camil, Dios Dios te te bendiga. Ay, Dice adoradora. que si los Sí. sueños o revelación vienen del Espíritu Santo. No todos, hay cosas que son parte de nuestro subconsciente, hay cosas que sí son revelación del Espíritu Santo. Podemos hacer un segmento de eso. Ah, esa es buena. Exactamente. No de idea. Pero Ya lo que lo pasa- vamos a lo que Sí, anotar. pasa- porque la pregunta es Lo voy a esta. La voy a anotar. leer exactamente. Dijo specifically vivid spiritual dreams. Yes. Y dice, are those messages from the Holy Spirit or God? Bueno, sí hay mensajes de Dios. Dios habla en sueños. Había alguien que Y yo no jocosamente... lo dividiría entre Espíritu Santo, Dios. O sea, el mensaje Es que uno, viene de Dios es uno. viene del Es Trino uno. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Correcto. Había alguien que jocosamente decía que a veces estamos tan ocupados que Dios tiene que revelarnos cosas en sueños porque no le hacemos caso de estando despiertos. Pero la realidad del caso es que sí hay gente que tiene don de sueños, hay otros que tienen el don de interpretar los sueños. Eso es un segmento solo. Sí. Sí. Pero sí hay cosas que Dios revela en el espíritu. De hecho, hoy estaba compartiendo con mi De esposo guerra espiritual, de un diferentes sueño temas. que Dios me dio para este tiempo y se lo estaba compartiendo. Yo sé que viene de Dios. Hay dos maneras, te voy a ayudar en esto. Hay dos maneras como tú sabes que el sueño es de Dios. Primeramente, es tan vívido que tú lo recuerdas. Si el sueño se te olvida, a menos que tú puedas apuntarlo cuando te levantas, es posible que haya sido un subconsciente. Pero la segunda manera es cuando vuelves a soñarlo. O cuando Dios confirma el sueño que tuviste. Entonces, acuérdate que los sueños, Dios sí se mete en nuestros sueños y Él sí nos puede revelar porque el espíritu no duerme. Tu espíritu no duerme y el espíritu de Dios tampoco. Así Amén. es. Espero que haya contestado la Qué pregunta. tremendo. Sí, Dijo, dijo, yes. Pero ya tengo el tema para el próximo segmento. Exactamente. Ahí era que, a ver si, Camil, tienes dos invitaciones a una, para aquí y para nuestra iglesia. Sí. Es una tremenda, a ella y el esposo, ay, adoradora de Dios. Amén, pues la Tremenda recibimos. Ahora sí, ya los conociste. Tenemos Este invitados. domingo invitados. tenemos un invitado especial, un evangelista. Sí, señor. Víctor Aguilar, le invitamos a todos los que nos ven Sí, que señor. nos visiten. Amén. Exacto. Estamos en el 236 De la South Semanan Semanan Boulevard, en Orlando, detrás, y anuncio político no pagado, del Sonic. De la Semanan. Sanando la tierra. Bueno, Nelly, ¿nos llevas en oración? Oramos. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora
una vez más, Dios mío, por Tuya esta es la gloria, oportunidad Señor que nos das, Dios mío, de tener esta coinonía, esta plática de tu palabra, Señor, esperando que cada uno de nuestros oyentes, Señor Jesús, hayan sido edificados, hayan sido Padre. bendecidos de todas, Señor. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Amén. Esperamos, Dios mío, que tú sigas con ellos, que el Espíritu Santo no los deje ni dormir, ni los deje tranquilos, Señor. Amén. Aquellos que no se han convertido, Sí, que Señor. reciban al Señor Sí, como Señor. su Señor En nombre de y Jesús. Salvador Jesús. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, un saludito a la pastora Lizeth Chaparro que nos está escuchando desde San Luis. Aleluya. También a Diego, el Diego. Te bendiga, Diego. Está Se me por ahí. estudiaste. Estaba solo por Estamos ahí. el 13, el domingo, no este domingo, el próximo, estamos allá en Port St. Lucie ministrando la Port St. palabra. Así que nos vamos a gozar allá. Exacto. no, Luis hombre, Collazo Señor. está por ahí también, Evelyn, Nora, Wanda, ¿verdad? Ya te diste saludo a Wanda, ¿verdad? Wanda. Ah, está Este, Evelyn Díaz, Evelyn. Nora, Bendiga, la Wanda. hermana Jackie. Y la gente pues que siempre está conectada con nosotros. Gracias por su sintonía, apóstoles, una vez más, gracias por estar aquí, que no sea la última vez, definitivamente no puede ser la última vez. Recuerda que estamos aquí todos los jueves a las 7:30 en vivo y a todo color desde nuestros estudios en One Life. Y ya prontito voy a subir este video en nuestra página de YouTube. So, si te perdiste la mitad de lo que estamos hablando hoy, dame por lo menos como media horita y ve allá que los vas a encontrar más fácil que en la página de Facebook. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo antes de retirarnos? Ha sido un privilegio estar con ustedes y siempre, ¿verdad? Hablar de la palabra del Señor nos vivifica. Nos apasiona. Tener Sí, la palabra sí. de Dios en nuestra boca nos da vida. Amén, Amén. amén, Amén. Bueno. Que Dios te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Y recuerda que somos One Life. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales. Entre nosotros, conectándote con Dios.